Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santa Bárbara. Es una santa católica y virgen mártir del siglo III. Venerada en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Ortodoxa el 4 de diciembre. En Brasil es muy conocida como protectora contra las calamidades causadas por tempestades y rayos. El origen. Bárbara, como es conocida, fue una joven nacida en la ciudad de Nicomedia, región de Bitinia, actualmente denominada İzmit, en Turquía, localizada al lado del mar de Mármara. Su nacimiento se supone que data de finales del siglo II de la era cristiana. La conversión al cristianismo. Se cree que durante su nacimiento, Maximiano, 250-310 DC, era gobernador de Bitinia, y Diocleciano, 243-305 DC, era emperador de Roma, pues las fechas del nacimiento y muerte de Bárbara son imprecisas, basadas en relatos de leyendas populares. Y muchas veces sus relatos se confunden con otros relatos míticos de la antigüedad, como los relatos de doncellas atrapadas en torres. Pero la mayoría de los relatos tienden a atribuir su existencia al siglo III de la era cristiana. Era hija única de un rico ciudadano romano llamado Dioscoro. También hay relatos de que él mismo era un alto funcionario de la curia romana. Por ser hija única, su padre temía dejar a su hija en contacto con la sociedad corrupta de la época. Debido a la reciente viudez, este decidió dedicar toda su atención a la educación y cuidado de la hija. Dedicación esa que, según las leyendas, se tornó pasional y enfermiza, llevando al padre a entregar la propia hija a muerte. Dioscoro decide cerrar Bárbara en una torre, donde ésta quedaría aislada de la sociedad, recibiendo educación particular y teniendo apenas contacto con la familia y sirvientes. Por ser rica y bonita, Bárbara recibía diversas propuestas de boda, de los mejores partidos de la región. Pero no se agradaba a ninguno y rechazaba a todos. Hay versiones de las historias de Santa Bárbara, donde se relata que la misma esbozaba un deseo de vivir en castidad, debido a la influencia invisible del dios cristiano. Su padre creía que esta insociabilidad se había debido a que la misma había estado encerrada en una torre, durante muchos años. Por eso le permitió dar paseos por la ciudad. En estos paseos fue que Bárbara tomó contacto con la religión cristiana, siendo que la misma fue bautizada en secreto de su padre, que era adepto de la religión oficial del Imperio Romano. Cuentan las leyendas, que Bárbara fue bautizada por un sacerdote que llegó disfrazado de mercader de Alejandría. En la época el mayor predicador de Nicomedia era el obispo Zenón de Verona, y sus adeptos se encontraban escondidos, debido a que el gobierno de Diocleciano fue uno de los más severos en relación con la persecución de los cristianos. Existen relatos de que recibió las enseñanzas directamente de Orígenes de Alejandría. Entre los biógrafos que citan las historias de Santa Bárbara están San Juan Damasceno y Arsénico, el Grande, y se cree que la misma tenía 17 años cuando se convirtió. Cuando su padre Dioscoro decidió hacer un largo viaje, Bárbara ordenó a los empleados construir una tercera ventana en su baño, representando la Santísima Trinidad. También ordenó que se tallara una cruz sobre la tercera ventana. Cuentan leyendas, que tras la muerte de Bárbara, la fuente de agua del baño se secó. Más tiempo después volvió a brotar aguas con poderes curativos, relato que no puede ser confirmado. El desacuerdo con el padre. Cuando volvió de viaje, su padre le indagó el porqué de la construcción de la tercera ventana, y la misma respondió que era en homenaje a la nueva fe. Irritado por la conversión de la hija, Dioscoro la atacó e intentó matarla con una espada, la cual aún intentó huir, escondiéndose en una cueva. Cuentan leyendas que Bárbara logró atravesar una pared, pues las puertas y ventanas estaban cerradas. Existen versiones de la leyenda, en que la misma huyó hasta Atenas y se escondió en una mina, siendo protegida por los mineros, por eso ganó el título de patrona de los mineros. Su padre la persiguió y la capturó, mantuvo a la misma encarcelada en la misma torre en la que había pasado su juventud, pasando por un ayuno forzado, en un intento de que renunciara a la fe cristiana. Dioscoro la denunció al alcalde Martiniano. Martiniano la sometió a torturas en el intento de hacerla renunciar a la fe cristiana. Aún le salían las heridas, mas por la noche ella rezaba para Dios, que curara sus heridas. Según la tradición, Bárbara fue torturada durante varios días y la noche un ángel venía a curar sus heridas y las curaba. Como la misma no renunció a la fe, fue condenada a muerte por decapitación. Durante las sesiones de tortura, una joven llamada Juliana pronunció en voz alta el nombre de los verdugos, lo que la hizo ser condenada junto con Bárbara.
También cuenta la tradición que una joven cristiana, llamada Emiliana, se ofreció a tomar su lugar, y que la misma fue arrestada y asesinada el mismo día que Bárbara. Ambas fueron llevadas por la calle y azotadas. Bárbara también tuvo los senos cortados. Y después fue decapitada por su propio padre. Fue decapitada a golpes de espada, pues era tradición que la nobleza fuera asesinada por la espada. Se cree que murió el 4 de diciembre, fecha de su veneración en el calendario romano. Después de su muerte, un rayo golpeó a su padre que cayó muerto. Martiniano también fue fulminado por un rayo. Después de la ejecución, los cuerpos de Bárbara y Juliana fueron recogidos por un cristiano llamado Valenciano y enterrados en un lugar, denominado Gelasio, donde se convirtió en un centro de peregrinación. Los dones y atributos de Santa Bárbara. Ella es venerada el 4 de diciembre, y por haber tenido a su padre muerto por un rayo, Bárbara es considerada la santa protectora de los rayos y tempestades. Y también la patrona de los mineros y artilleros, y de todos los que trabajan con fuego. Su veneración por parte de los mineros, probablemente surgió en función de que la misma se haya escondido bajo tierra, en una cueva. Es poco probable que ella haya sido ocultada en una mina. En las representaciones Bárbara aparece sosteniendo una palma, símbolo del martirio, una espada, instrumento usado en su muerte y un cáliz, símbolo de su voluntad de ayudar a los enfermos y necesitados. En el siglo VI, las reliquias de Santa Bárbara fueron traídas a Constantinopla. En el siglo XII, la hija del emperador bizantino Alejo Comnenus, que también era bárbara, al contraer matrimonio con el príncipe ruso Miguel Iziaslavich, las trasladó a Kiev, Ucrania. Actualmente, sus restos descansan en la Catedral de San Baldomiro, en Kiev. Santa Bárbara nació en la ciudad de Nicomedia en la región de Bitinia, donde hoy se localiza la ciudad de Izmit, en Turquía, a orillas del mar de Mármara. Bárbara vivió a finales del siglo III. Fue una bella joven, hija única de Dioscoro, un rico y noble habitante de Nicomedia. Dioscoro no quería dejar a su única hija vivir en medio de la sociedad corrupta de ese tiempo. Así que decidió encerrarla en una torre. Allí, ella era enseñada por tutores de la confianza de su padre. Sin embargo, aquello que parecía un castigo, comenzó a abrir la mente de Bárbara. Desde lo alto de la torre ella contempló la naturaleza, las estaciones del año, la lluvia, el sol, la nieve, el frío, el calor, las aves, los animales, etc. Todo esto hizo que Bárbara se preguntara si eso era realmente la creación de los dioses, como sus tutores y su gente creían, o si había alguien mucho más inteligente y poderoso detrás de la creación. La belleza de Divina. Cuando alcanzó la edad para el matrimonio, alrededor de 17 años, su padre la trajo a casa y le permitió recibir la visita de pretendientes, pero no le permitió visitar la ciudad. Bárbara era una joven muy bella y de familia rica. Por eso, muchos eran los pretendientes que querían casarse con ella. Pero Bárbara no aceptaba ninguno, viendo en ellos la superficialidad y el interés, y ningún toque de amor verdadero. Para su padre, eso era un problema serio, pues, según la costumbre, él tenía obligación de casar a su hija. Dioscoro pensaba que las deshechas de la hija delante de los pretendientes se daban a causa del tiempo que ella pasó en la torre. Así que decidió permitir que Bárbara conociera la ciudad. Oración de Santa Bárbara completa. Conozca la historia completa de Santa Bárbara. Milagros de Santa Bárbara. Santa Bárbara también es invocada para alcanzar la gracia de Dios en la hora de la muerte y no pasar de este mundo sin recibir los sacramentos de salvación. Un ejemplo es el siguiente. En el año 1448, ocurrió en la ciudad de Gorkum en Holanda, un notable milagro. Un hombre llamado Henry, un devoto de Santa Bárbara, fue rodeado por un incendio, sin esperanza de salvar la vida. En este conflicto se volvió hacia su santa patrona, que se le apareció y le dijo que Dios extendió su vida hasta el día siguiente para dar tiempo de recibir los últimos sacramentos de la Iglesia. Y habiendo sido apagado el fuego, al mismo tiempo confesó, recibió el viático y la extremaunción. El sacerdote que lo confesó, llamado Teodorico Pauli, dio testimonio para la posteridad de la historia de este gran milagro. Santa Bárbara libera a la ciudad de una tormenta destructiva. Ese día se abatió sobre la ciudad de Moncada una terrible nube cargada que amenazaba con destruir todas las cosechas, por las cuales los moncadenses le quitaban su subsistencia y bienestar. Es fácil imaginar que los agricultores católicos corrieron a la iglesia para implorar la ayuda de Dios,
y el padre rector fue inspirado a llevar la reliquia de Santa Bárbara a las puertas del templo, bendiciendo todo el terreno parroquial de Moncada. La tormenta vino rasgando los campos de las ciudades vecinas, dejando intactos los de Moncada y sus anexos parroquiales, los de Patriarca Alfara, Benifaraid, Masarojos y Rocafort. Después de eso, los moncadenses calificaron el hecho de milagroso y el Consejo Municipal hizo hasta una votación para conmemorarse cada año una fiesta de acción de gracias, que ocurre fielmente cada 9 de septiembre de cada año. Santa Bárbara Milagros. Conoce todos los milagros y agradecimientos a Santa Bárbara. Santa Bárbara curó a la emperatriz de la lepra. Según la tradición que se remonta a mediados del siglo XIII y está avalada con documentación y bibliografía, la emperatriz Constanza de Grecia trajo a Valencia desde Bizancio varias reliquias de Santa Bárbara, parte de la columna en la que Bárbara fue azotada y la piedra de donde fluyó el agua para ser bautizada. Un pedazo de la columna a la que fue atada y golpeada, una piedra desde donde el agua fluyó hacia el bautismo de Bárbara Milagro que tuvo lugar en Nicomedia, Asia Menor, en el III siglo, y un hueso, aparentemente el brazo de la santa, conservado en un tubo de vidrio con cierre de plata en ambos extremos. En la capilla están los restos de la emperatriz y un nicho, con las reliquias de Santa Bárbara. Fueron donadas por la señora Constanza para la iglesia de San Juan del Hospital, donde había erigido una capilla en honor a Santa Bárbara, pidiendo en su testamento que la enterraran en ella, como se indica. La capellanía fundada por la señora Constanza de Grecia, hija de Federico II de Hohenstaufen, emperador Alemania y viuda de Juan III, el emperador de Nicea, Bitinia, Asia Menor, fue hecha en agradecimiento por su curación milagrosa de la lepra a través de la mediación de Santa Bárbara. El milagro ocurrió en Valencia, alrededor de 1270-1280, donde la emperatriz fue recibido por el rey James y el Conquistador. El contacto con los cristianos. Santa Bárbara comenzó entonces a frecuentar la ciudad. En esas visitas, acabó conociendo a los cristianos de Nicomedia. Estos pasaron a Bárbara el mensaje de Jesucristo. También le hablaron del misterio de la Santísima Trinidad. La novedad cristiana tocó profundamente el corazón de Bárbara. Con los cristianos ella encontró la respuesta a sus cuestionamientos. El creador de todo era el Dios único y Padre de nuestro Señor Jesucristo y no los dioses que su pueblo adoraba. Bárbara se convirtió al cristianismo de todo corazón. Luego, un sacerdote venido de Alejandría le ministró el bautismo. Y Bárbara pasó a ser una joven ferviente y llena de virtudes cristianas. En Jesucristo ella encontró el sentido más profundo de su vida. Santa Bárbara y las persecuciones. Dioscoro, padre de Santa Bárbara, decidió construir para ella un baño en la torre, donde planeó instalar 2 hermosas ventanas. Cuando la obra comenzó, Dioscoro tuvo que hacer un largo viaje. Durante el viaje de su padre, Santa Bárbara ordenó construir una tercera ventana en la obra. Su intención era que la torre tuviera 3 ventanas en homenaje a la Santísima Trinidad. Además, Santa Bárbara talló una cruz en la torre. Cuando Dioscoro volvió, notó enseguida los cambios hechos en la construcción y fue a preguntarle a la hija el porqué de aquello. Santa Bárbara explicó que los cambios eran símbolos de su nueva fe, 3 ventanas en homenaje al Dios uno y trino, creador de todas las cosas. Y la cruz recordaba el sacrificio del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Dioscoro se enfureció. La sentencia de muerte de Santa Bárbara. Al percibir que la hija estaba irreductible en su fe cristiana, Dioscoro, en un impulso de ira, denunció a la hija al alcalde de la ciudad. Este ordenó que Bárbara fuera torturada en plaza pública, para intentar hacer que la joven renegase de la fe cristiana. Pero, para sorpresa de todos, Santa Bárbara no renegó de su fe, incluso ante los más atroces sufrimientos. Durante la tortura, una joven cristiana llamada Juliana denunció los nombres de los verdugos, cosa que estaba expresamente prohibida en la época. Juliana fue encarcelada y condenada a muerte por decapitación junto con Santa Bárbara. Las 2 jóvenes cristianas fueron llevadas atadas por las calles de Nicomedia, bajo los gritos furiosos de mucha gente. A Santa Bárbara le cortaron los pechos. Luego la llevaron fuera de la ciudad. Allí, su propio padre la degolló. Bárbara y los rayos. Cuando Dioscoro degolló a la hija y la cabeza de Santa Bárbara rodó por el suelo, un rayo rayó el cielo y un enorme trueno fue oído por el pueblo. Y, para el asombro de todos, el cuerpo de Dioscoro cayó al suelo sin vida, alcanzado por el rayo. Parece que la naturaleza se rebeló contra la actitud de ese padre infanticida. Después de este hecho,
Santa Bárbara ganó el estatus de protectora contra relámpagos y tempestades, además de ser nombrada patrona de los artilleros, de los mineros y de las personas que trabajan con fuego. Devoción a Santa Bárbara. La fiesta de Santa Bárbara se celebra en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. La fiesta se celebra el 4 de diciembre de cada año. Pero el gran mensaje de Santa Bárbara está dirigido a todos los que buscan la verdad, especialmente a los jóvenes. Ella nos enseña a buscar la verdad con corazón sincero y abierto. Enseña también que el matrimonio no debe ocurrir por mero interés, sino por amor. Por último, Santa Bárbara nos da un mensaje de coraje y fe. La palabra mártir quiere decir testigo y se aplica a los cristianos que prefirieron morir a negar su fe y pecar. Este es el gran testimonio de Santa Bárbara. Oración de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que eres más fuerte que las torres de las fortalezas y la violencia de los huracanes. Haz que los rayos no me alcancen, los truenos no me asusten y el tronar de los cañones no me destruyan el coraje y la valentía. Quedaos siempre a mi lado para que pueda enfrentar de frente erguida y rostro sereno todas las tempestades y batallas de mi vida, para que, vencedor de todas las luchas, con la conciencia del deber cumplido, pueda agradeceros a vosotros, mi protectora, y rendir gracias a Dios, creador del cielo, de la tierra y de la naturaleza, este Dios que tiene el poder de dominar el furor de las tempestades y atenuar la crueldad de las guerras. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Oración de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que eres más fuerte que las torres de las fortalezas y la violencia de los huracanes. Haz que los rayos no me alcancen, los truenos no me asusten y el tronar de los cañones no me destruyan el coraje y la valentía. Quedaos siempre a mi lado para que pueda enfrentar de frente erguida y rostro sereno todas las tempestades y batallas de mi vida, para que, vencedor de todas las luchas, con la conciencia del deber cumplido, pueda agradeceros a vosotros, mi protectora, y rendir gracias a Dios, creador del cielo, de la tierra y de la naturaleza, este Dios que tiene el poder de dominar el furor de las tempestades y atenuar la crueldad de las guerras. Santa Bárbara, ruega por nosotros. Gracias por gracias alcanzadas a través de la intercesión de la Santa Católica. Quiero agradecer a Santa Bárbara, Santo Expedito y Santa Teresina. En la hora de mi desesperación pedí a estos tres santos maravillosos que me atendieron inmediatamente. La fe nos da fuerzas para pasar por todo lo que está en nuestro camino. Gracias, mis queridos intercesores, San Expedito, Santa Teresita y Santa Bárbara. Tengamos fe, creer en Dios y en nuestros santos de devoción, esta es la solución a nuestros problemas. Si hacemos nuestra parte, seguro que Dios nos ayudará. Cristiani. Quiero estar agradeciendo a Santa Bárbara por la gracia obtenida por ella en el momento difícil que yo estaba pasando en mi vida, y gracias a Dios las cosas se están resolviendo. Diogo. Quiero agradecer a Santa Bárbara por traer de vuelta el gran amor de mi vida. Gracia alcanzada y mi promesa será pagada conforme prometí. Santa Bárbara ruega por nosotros. Maristela. Doy las gracias a Santa Rita, Santa Bárbara, Santo Expedito, Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora Aparecida por la cura de mi enfermedad. Gracias por volver a caminar, tener salud, caminar y ser feliz. Estoy eternamente agradecido a mis santos por la gracia que me han concedido y quiero hacer pública esta gracia, atribuida por ellos cuando ya los médicos me habían desengañado. José. Santa Bárbara, te doy hoy y cada día gracias por cumplir todos mis deseos, eres única y maravillosa, cuidando de mi madre, te amo. Dios Padre Todopoderoso, amén. Anónimo. Gracias Santa Bárbara, hace 18 años, pedí sobre la salud de mi hijo y mi propia, así que Dios nos bendijo. Hoy en tu cumpleaños te pido que sigas protegiendo a mi familia, amigos y al mundo. Anónimo. Yo viví con una mujer que era de otra religión, era la madre de mi ex esposo. Siempre he estado dedicada a Santa y esta mujer me hizo romper mi foto o pequeña estatuilla de la Santa, cada vez que adquiría una nueva imagen de Santa Bárbara para hacerme pedazos. Soporté todo esto sin quejarnos, nos vimos obligados a leer la Biblia que fue mi marido y yo, secretamente bautizar en la parroquia a mi hijo, siempre se interpuso entre mi ex y yo y nos separamos y terminó. Ahora estoy sola, vivo con mi hija que tiene 13 años y cada 4 de diciembre celebro a Santa Bárbara que es por su intercesión, que tiene un buen trabajo y todavía tengo mi propia casa. Todo gracias a mi Dios Padre y la Santa. A partir de esta experiencia con mi ex suegra tengo una mezcla de miedo y desconfianza de los que no son católicos. Atesto.